Primera carta de Pedro, capítulo 5, verso 6. Vamos a leer algunos textos. Amén. Mira lo que dice. Humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Como dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Tengamos unas palabras de oración. Hable con Dios en esta mañana. Yo no sé nada suyo, pero Dios conoce todo lo íntimo de su vida. Hable con Dios. ¿Qué necesita que Dios le diga hoy? Preséntele esa dificultad al Señor en esta mañana. Dígale: Señor, este problema. Abra su corazón, abra los oídos de la fe, y yo estoy seguro de que en esta mañana Dios, que es todopoderoso, hará algo en nuestras vidas. Señor Jesús, Dios todopoderoso, Padre celestial, en esta bonita mañana, Señor, te pedimos que nos bendigas, que tu palabra, Señor, sea una bendición, un refrigerio para nuestras vidas. Que tu palabra corra, que tu palabra sea glorificada, que tu palabra, Señor, llegue a nuestras vidas, que tu palabra, Señor, nos fortalezca. Revisa cada corazón, cada pensamiento, Señor, y hazlo libre, Señor, en esta mañana. Te lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Una alabanza al Señor. Pueden tomar asiento. Voy a dar una enseñanza titulada Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. Amén. Mis amados hermanos, desde hace algún tiempo he estado inquieto por algunas situaciones que se han presentado en el entorno. Y me encontré con algo que hoy es muy común, y es el tema de la depresión. Para muchos nos es familiar, y de pronto para otros es algo desconocido. Y me cuestiono porque últimamente nos hemos enterado que una gran cantidad de creyentes que asisten a alguna congregación están viviendo este tema, la depresión. Pero entonces uno escucha como cosas que quizás para los que no conocen el tema, algunos dirán que un cristiano no tiene por qué estar deprimido, que los cristianos no se deprimen, que la depresión es un espíritu. Pero uno en la vida cristiana vive muchas situaciones y no entiende el porqué de las mismas. Amén. Yo les puedo hablar del tema porque tengo conocimiento de causa. No porque sea un estudioso, tampoco soy clínico, ni mucho menos, pero yo viví la depresión en mi juventud, entonces sé de lo que estoy hablando. Y también encuentro en la Escritura hombres y mujeres que, si bien no dice la Escritura claramente que estaban deprimidos, sí tuvieron muchos síntomas de los que hoy se puede definir una depresión. Por eso algunos dicen: no, la depresión, eso no existe. Yo he escuchado inclusive predicadores que dicen: la depresión no existe. Bueno, respetado los conceptos, pero vamos a ver
qué pasa, qué sucede y si en realidad existe o no existe. Miren, mis hermanos, hoy en día tenemos un problema de salud mental y es a nivel mundial. La Organización Mundial de la Salud, la OMS, subraya la urgencia de transformar la salud mental, porque es un problema de orden mundial y se ha disparado en los últimos años de una manera alarmante. La depresión es un trastorno mental caracterizado fundamentalmente, ¿por qué? Porque hay un bajo estado de ánimo, hay sentimientos de tristeza asociados a alteraciones del comportamiento, del grado de actividad y del pensamiento. Hoy encontramos personas que quizás cada día están más tristes, están más desoladas y están más angustiadas. Uno pensaría que la depresión solamente toca a las personas adultas, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Un estudio que realizaron los que saben dice aproximadamente que 2 de cada 100 niños menores de 12 años sufren depresión. Los niños sufren depresión. ¿Ustedes sabían eso? Cuando usted de pronto no vive o no tiene algo cerca, de pronto uno lo desconoce. Entre los adolescentes también hay depresión. Esta cifra ya no es de 2 a 100, sino de 5 a 100. De cada 100 adolescentes, 5 sufren de depresión. Y en nuestro país, Colombia, no somos ajenos. Hay un sondeo, hicieron un cuestionario de salud general y este cuestionario lo validó la OMS y también se lo realizaron a 1.350 jóvenes entre los 12 y 17 años de edad. De este año, no estamos hablando de cifras, no, de este año, con el fin de cómo se determina y cómo se siente esta población respecto a la salud mental, y los resultados son escalofriantes. Cada día uno se encuentra que más jóvenes están con la depre. ¿Cierto que sí? ¿Han escuchado noticias? ¿Han visto noticias? Todos los días, uno porque de pronto desconoce y hay noticias que no las dan, como para no alterar a las personas. Pero todos los días uno se encuentra que fulano intentó suicidarse, que se cortó las venas, que lo encontraron colgado. Nada menos, aquí tenemos un transporte masivo y cada nada la gente se tira allí. Y no son personas adultas, en su gran mayoría son jóvenes. Son personas jóvenes. Cada día usted ve quizás adolescentes más cabizbajos, encerrados en sí mismos. Y de pronto nosotros decimos, no, eso es proceso de la adolescencia, póngale cuidado a eso. Porque quizás no es proceso de la adolescencia, quizás está metido en un mundo que no le corresponde. Pero alguien tiene que darle la mano, alguien tiene que ayudarle, alguien tiene que abrir la puerta, alguien tiene que tocar para ayudar a esa persona. Y entonces un medio de comunicación muy reconocido del país tituló de la siguiente manera en una de sus portadas: preocupantes cifras de suicidio en el país, van más de 1.500 casos en lo corrido del año 2022 y esto fue ahorita en octubre. 1.500 personas se han suicidado. Hermanos ancianos, ¿en su época se suicidaba tanta gente? Yo no creo que eso ni se escuchaba. Ni se escuchaba. Pero mire hoy las cifras son alarmantes. O sea que sí tenemos un problema, sino que a veces nos hacemos los que no pasa nada, todo está bien. No, todo está bien. Eso no está pasando. Pero ese es el gran problema que tenemos cuando creemos que las cosas andan bien, pero no están bien. Mira, les voy a decir
Hay muchos casos de suicidio, pero les voy a relatar 4 muy cortos para que usted ponga cuidado de algo y para que veamos que no somos tan ajenos a las situaciones que se presentan. Uno de esos casos fue muy mentado por los medios de comunicación y este se presentó en Ibagué el 6 de febrero de 2022. Una joven de 31 años se lanzó de un puente con su hijo de tan solo 10 años de edad. No sé si algunos lo recordarán, que uno de los policías no alcanzó a cogerla y ese policía estaba inconsolable. Y su hijo le decía: mamá, no me quiero morir. Pero esta señora se lanzó del puente y fallecieron los dos. Pero ¿sabe qué pasa, hermanos? Para que nos detengamos algo. Pero además de sorprenderme la noticia y la edad del joven, de la joven de 31 años y de su hijo, más me sorprendió que, ¿sabe qué dice esta noticia? Que esta joven asistía a una iglesia cristiana. Segundo caso, otro caso que me llama la atención fue el de Andrew Stocklin, un joven pastor de Estados Unidos. Se suicidó en el año 2018. Llevaba luchando con una depresión y con la ansiedad y dejó a su joven esposa y a 3 pequeños hijos. El tercer caso es de Hilken, de 28 años, esposa de uno de los pastores de Estados Unidos, alguna denominación, no miré cuál era, pero tampoco interesa en este momento. Y esta joven madre dejó a sus 5 hijos menores de 6 años. ¿Y qué la llevó a esto? La depresión. Pero no está pasando nada, todo está bien, ¿cierto? Pero quiero decirle algo, no nos vamos muy lejos. Hace pocos meses una joven de nuestra denominación también se quitó la vida. Dejó 2 hijos y su esposo. Era una servidora y la conocían por ser una gran líder y una mujer contenta, pero se quitó la vida. Y quizás muchos decimos, ¿pero qué pasó? Yo no sé qué pasó, pero pasó. ¿Por qué lo hizo? No sabemos por qué lo hicieron, pero lo hicieron. O sea que sí hay una situación que se presenta en nuestras vidas. Usted quizás ve al hermano que tiene al lado y él sonríe. Pero ¿qué hay en esa vida de ese hermano o esa hermana? ¿Qué es lo que vivimos cada uno de nosotros en la vida cristiana? ¿Sabe qué? Yo estaba estudiando este mensaje y estamos acostumbrados siempre a escuchar las vidas de los líderes de la Biblia. Sus hechos, sus prodigios, sus victorias, sus triunfos, las batallas que han ganado, pero nunca nos hemos detenido a pensar qué es lo que ha pasado en esas vidas. Porque a veces pensamos que ser cristiano no nos da derecho a llorar. Porque a veces el pensar que somos cristianos no nos da derecho a estar tristes. Que tenemos que reprimir las emociones, pero por Dios, somos emocionales. Pero a veces creemos que la vida espiritual es una vida perfecta y todos nos tienen que ver riendo y si no nos ven reír, ¿qué pasa? Cada uno de nosotros, mis amados hermanos, tenemos un mundo y tenemos una intimidad y muchos de nosotros tenemos situaciones difíciles. Quizás hay alguien en esta mañana que está luchando contra algo y trata de sonreír, pero se vale llorar en la iglesia y ser cristiano. Se vale liderar y tener problemas, claro que se vale. ¿Quién dijo que no? ¿O alguien ha leído en la Biblia donde dice cuál es el texto más corto de la Biblia? ¿Cómo? ¿Quién lloró? ¡Qué escándalo! Jesús lloró. ¡Qué problema!
¿O es que Jesús no tenía sentimientos? Miren, mis amados hermanos, son 4 casos por mencionar algunos, pero los tomé porque tienen algo en común. ¿Se dieron cuenta de qué tienen en común? ¿Qué qué? ¿Y qué más? ¿Y qué? Asistían a una iglesia cristiana. Ah, ¿cómo así? Es que los cristianos se deprimen. Los cristianos se afligen. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece que sí? O acabamos de leer en el texto que acabamos de leer, ¿qué fue lo que decía? ¿Echando qué? ¿Qué es la ansiedad? Aflicciones, tristezas, depresión, estrés, el ánimo bajo. Esa es la ansiedad que nosotros tenemos. O si no, entonces este texto no aparecería ahí. Pero ahí dice, echando toda vuestra ansiedad, échela, o sea, entréguela al Señor. Hay una relación en estos casos, y que estas personas tenían una relación con Dios, donde se supone, como dicen muchos, de manera irresponsable, aquí no pasa nada. Pero no nos damos cuenta que la punta del iceberg es tan grande hacia el fondo de lo que podemos mirar hacia arriba. ¿Usted sabe qué es un iceberg? Los que no saben le voy a decir, un iceberg es un trozo grande de hielo que está en los océanos. Y entonces usted ve el trocito, un pico de un hielo que está flotando. Y hay gente que dice, eso tan grande. Estamos engañados. El pedazo grande está debajo. Hay un problema, mis hermanos. Y les voy a decir algo para que vamos a entrar en materia ya casi. ¿Cuáles son los síntomas de la depresión? Para que los tenga presente mientras vamos a dar el mensaje. Estado de ánimo irritable o bajo en la mayoría de las veces. Dificultad para conciliar el sueño o exceso de sueño. Cambio grande en el apetito, a menudo con aumento o pérdida de peso. Cansancio y falta de energía. Sentimientos de inutilidad, rechazo a sí mismo y culpa. Dificultad para concentrarse, movimientos lentos o rápidos. Inactividad y retraimiento en las actividades usuales. Sentimientos de desesperanza o abandono. Pérdida de placer en actividades que lo solían hacer feliz, pensamientos o deseos repetitivos de querer morirse o suicidarse. ¿Cuáles son las causas? Algunas de ellas, hay muchas, pero voy a resumir. La pérdida de un ser querido, el duelo, problemas laborales, problemas económicos, rupturas sentimentales, enfermedades propias o de familiares. La vejez también es una etapa de la vida especialmente vulnerable y algunas decepciones. Entonces, no vaya a decir, ay, yo casi no duermo, estoy deprimido. No, son síntomas, pero vamos a mirar en algunos hombres de la Biblia qué situaciones vivieron. Si usted presenta alguno de estos síntomas o los presenta todos, y está pasando por esta situación o quizás esté o se sienta solo, posiblemente ha sido señalado por sus familiares o un hermano de la congregación, o como en el momento de mi depresión, que algún predicador dijo, un cristiano no tiene por qué estar deprimido. Yo lo escuché porque ese día yo estaba en el culto. En uno de tantos cultos invitaron un predicador y él dijo a cuello en voz, un cristiano no tiene por qué estar deprimido. Y me pregunté, ¿y entonces a mí qué me está pasando? Y quiero decirles algo, no estaba en pecado.
En ese momento creo que era la segunda vez que era presidente de jóvenes de la congregación. ¿A cuánto les trajo felicidad a sus hijos cuando nacieron? ¿A quién no? Levante la mano, ¿a quién no le trajo felicidad? Que usted diga, pero ¿por qué nació? No, los hijos son una gran felicidad. Tranquila hermana, se equivocó, pero yo la entendí. Jocelyn estaba recién nacida. Era una felicidad muy grande para mí. Entonces, ¿qué pasó? No estaba en pecado, no estaba desanimado y tenía una alegría en mi vida porque había nacido una pequeña hija que amo mucho. Estaba de meses. ¿Sabe qué pasó? Que las situaciones de la vida son momentáneas. Hoy estamos muy bien y mañana no estamos muy bien. Y eso es pecado, no es pecado, es la trascendencia de la vida. Anoche cayó un aguacero y hoy está haciendo un bonito sol. Y puede que ahora llueva, esperemos que no. Es como todo, hermanos, usted hoy está y mañana no está. ¿Por qué? Porque la vida es de altos y bajos, sino que a veces hay un problema, como les dije al principio, estamos reprimidos de tantas cosas y queremos mostrar y aparentar lo que no vivimos, lo que no sentimos y lo que no somos. Entonces eso nos va llenando y nos vamos como taponando. Por eso vienen las depresiones. Y estaba pensando en estos días, a manera de, alguien hizo un chiste sobre la depresión y dijo, ¿qué es una depresión? Es una olla, pero tiene relación. ¿A alguien se le ha estallado la olla de depresión? ¿Qué pasa cuando la olla no bota el aire? ¿Para qué la válvula de la olla? Tan raro que la olla no está sonando y hace 40 minutos puse el almuerzo. Pero usted está tranquila cuando ella hace... Está bien. Y después hace... No está bien. En mi casa pasó una vez. La depresión. Estaba deprimida y estalló. Hermano, es una cosa seria. Entonces eso pasa en la vida del ser humano. Nos llenamos problemas, situaciones difíciles y tengo que mostrar la cara feliz porque soy el líder. Le bendiga, está bien, feliz hermana. Si no estás feliz, ¿qué culpa tienes? ¿Qué pasa si no estás feliz? No pasa nada, eres un ser humano. Ay, hermano, es que todo el mundo me conoce, que yo en la iglesia estoy ayudando a otros. Y yo ir a pedir el favor a alguien de que me ayude. ¿Y qué tiene? Eres un ser humano. Vamos a mirar por la palabra algo. Y yo quiero decirles en esta mañana, y le quiero mostrar por la palabra, un registro de, escuche esto, un registro de hombres de Dios, porque son hombres de Dios, que sufrieron ansiedad. Y me atreví a decir que tuvieron depresión. La Biblia registra algunos hombres en la Biblia como Moisés, Ana, Job, Saúl, David, Ezequías, Jeremías, Jonás, Pablo, Elías y otros más que tuvieron los mismos síntomas que tiene un deprimido. Surge una pregunta o de pronto varias y es ¿por qué da? ¿A conciencia de qué? ¿A ciencia de qué? La ciencia no sabe por qué la gente se deprime. Por algunas situaciones, pero ¿por qué si hoy estaba bien y ayer? ¿Por qué? Porque vienen acontecimientos de un día para otro y ya llegó el impacto. ¿Cuántos dirán, no hermano, yo creo que eso le da a las personas de los extractos 1 y 2? Miente. ¿Alguien ve noticias? Hay artistas, ¿se han dado cuenta? Que tienen plata, tienen avión propio, tienen el mundo a sus manos, están rodeados de mucha gente. ¿Y qué he escuchado de ellos en los últimos tiempos?
Están depresivos. ¿Y entonces para qué la plata? Dime, ¿para qué la plata? Usted dice, no, hermano, lo que pasa es que esta inflación. Y a ellos no los coge la inflación, entonces ¿por qué se deprimen? Porque son seres humanos. Vamos a mirar el primero, que se llama Moisés. ¿Quién se acuerda de Moisés? Hebreos capítulo 11, verso 24, vamos a leer quién era Moisés. Mira lo que dice la Biblia, Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada ¿en dónde? ¿Cómo les parece Moisés? De 1 a 10. 10. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¡Qué bendición! Mire, por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que el que destruía los primogénitos no los tocase a ellos. ¿Sabe quién era Moisés? Era un amigo de Dios. ¿Quién era Moisés? Un gran líder. ¿Quién era Moisés? Un hombre de fe. Está registrado en los hombres de fe en Hebreos. Yo diría que es un verdadero modelo de quien se dice que se sostuvo como viendo al invisible. ¿Cierto? ¿Cuántos admiran a Moisés? Yo también admiro a Moisés. ¿Pero usted admiraría a una persona que se pone triste? Mira lo que pasó con Moisés. En Éxodo el capítulo 12, habla acerca de cuántos hombres lideraba Moisés. Y solamente lideraba 600,000 hombres, sin contar los niños. Y yo no sé por qué excluyeron las mujeres. O no sé si hombres es el término para hablar de hombre y mujer, pero ahí dice que hombres del género humano. Digamos que, ¿qué decimos? ¿Lo dejamos en 600,000 o le ponemos otro poquito? O decimos que hicieron falta las mujeres y entonces y que casi todos eran casados y estamos hablando de 1,200,000. O dejémoslo en 600,000 sin contar los niños, pero contémoslos. Digamos que habían 100,000 niños. Pero también digamos que había todo el ganado. Cuando salieron de Egipto, salieron todas las vacas, todas las ovejas, todo lo sacaron de Egipto, porque Dios dijo salgan y saquen todo. Y iban por el desierto. ¿Usted se imagina, hermano, uno atender a 600,000 personas? A veces pensar que el trabajo del pastor es el más fácil. Bueno, hay que ser pastor para saber qué es ser pastor. Les cuento una infidencia nada más. El día viernes tuvimos reunión de directivas y comités. ¿Y sabe dónde nos atrancamos? En definir algo sobre una empanada. ¿Cierto, pastor? Ahora Moisés tenía que atender las 600,000 personas todos los días. Imagínate todos los días una queja de 600,000, porque Moisés atendía a todos. Y la palabra de Dios le dice, Moisés estaba sentado ahí esperando a que la gente le consultara. Desde el amanecer hasta el mediodía lo encontraron a él. Y toda la gente iba, Moisés, lo que pasa es que yo tenía 8 gallinas y esta hermana me quitó una gallinita. El otro venía, Moisés, lo que pasa es que... Y llegaban los niños, Moisés, y Moisés, y Moisés. Y Moisés le escuchaba, dígame. Todos los días. ¿Usted cómo se pone? Hay hermanas que dicen, me voy a volver loca, y tiene apenas 2 hijos. Porque todos los días los niños, mamá me cogió el peluche, mamá me cogió la muñeca, mamá. Y hay hermanas más atrevidas todavía que dicen, un día esto me voy a ir donde nunca me van a encontrar. ¿Y dónde queda eso?
Si la Biblia dice que Dios está en el norte, en el sur, en el oriente, en el occidente, pero hay mamás que dicen que se van a perder, se van a enloquecer. Y Moisés tenía 600,000 todos los días para que le dijeran: Moisés, me pasa esto. Moisés, tengo esto. Pero ¿sabe qué pasó? Moisés se hizo viejo. Y uno de los síntomas o de las causas también que tiene que ver con la depresión es que las personas, la vejez, porque faltan las fuerzas, porque se sienten aislados, porque ni sus hijos, parece que el anciano se va sintiendo como rechazado, se va sintiendo solo. Y Moisés llegó en ese momento. Dice la palabra que había una guerra contra Amalec y obviamente las fuerzas ya no aguantaban. No sé cuánto duraría esa guerra y cuántos tiempos tenía que tener la mano levantada, pero dice que cuando Moisés bajaba las manos, entonces Amalec prevalecía, pero cuando la subía, yo no sé cuánto bregaría el anciano allá a tener las manos arriba. Pero déjeme decirle algo especial: se aparecieron dos hombres para que Aarón y Hur, entonces dijeron: miran a Moisés, está cansado el anciano. Y quizás cogieron sus suaves y arrugadas manos, no sé si tendría callos Moisés, pero ellos cogieron las manos y la levantaron y le dijeron: Moisés, siéntate, porque también Moisés estaba parado. Y dice la Biblia que cogieron una piedra y la pusieron para que él se sentase, y estos dos hombres levantaron las manos y dice que de esta manera el pueblo le ganó a Amalec. De esa manera. Pero si nosotros nos vamos por allá para Números, el capítulo 11, mire lo que dice el verso 11, si lo podemos leer. Mire lo que dice este hombre que, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Este hombre que prefirió el maltrato con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Este hombre que por la fe dejó a Egipto. Este hombre que por la fe celebró la Pascua. Mire lo que pasó con él. Y dijo Moisés a Jehová, verso 11 de Números 11: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva a la que cría al que mama, y a la tierra de la que cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Hermanos, ¿usted se imagina cómo se sentía Moisés? ¿Para eso nos trajiste al desierto, para morirnos? Y otra vez este pancito, y otra vez estas tortolitas. Estamos cansados, queremos comer pescado, otra cosa preparada que huela más rico, pero estamos hasta aquí. Y siempre es lo mismo, y todos los días se quejaban, y todos los días se quejaban, y Moisés ya estaba a punto de estallar. Y entonces dice, verso 14, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, ¿yo qué? ¿Yo qué? Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo vea mi mal. ¿Estaba o no estaba deprimido Moisés? Es uno de los síntomas. ¿Cuántos acá? No voy a levantar la mano, por favor. Levántesela al Señor. ¿Cuántos acá están en problemas tan grandes que dicen: Señor, llévame ya, quítame la vida? A otros más espirituales dicen: Señor, ven ya por tu iglesia.
Pero ¿cuántos hermanos podemos encontrar en la congregación que le están pidiendo al Señor que les quiten la vida? Que no quieren seguir viviendo porque los problemas los están absorbiendo. Y eso mismo dijo Moisés. Moisés tenía varios episodios o síntomas de depresión. Su estado de ánimo estaba irritable. Tenía cansancio, le faltaba energía, tenía sentimientos de desesperanza o abandono, tenía pensamientos o deseos de muerte. Y era Moisés. Pero ¿sabe qué quiero decirles? Que Moisés hizo lo que toda persona debe hacer en un momento de ansiedad, de estrés, de depresión o de angustia o dolor. Y es buscar o aceptar la ayuda. Él entendió que debía buscar a Dios. Él entendió que Dios le podía ayudar. Y por eso muchas veces, mis amados hermanos, las personas terminan haciendo cosas que no deberían hacer. Pero Moisés habló con Dios, y yo quiero decirles algo en esta mañana: Dios tiene solución para absolutamente todo. 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 ¿Qué pasó con Moisés? Dios lo escuchó. Y entonces el Señor le dijo: Moisés, ya entendí. Hazme un favor, vas a organizar cuadrillas, vas a organizar líderes, de a 1000, de a 100 y de a 10. Y entonces la gracia que yo te he dado a ti, también la voy a poner en ellos. La sabiduría que yo te he dado a ti, también la voy a poner en ellos. Y de esta manera ya Moisés estaba más tranquilo. Solamente iban los líderes a decirle, ellos solamente consultaban lo que realmente había que hablar con Dios. ¿Qué significa eso? Que a veces nosotros creemos que podemos resolver todos los problemas, pero eso es mentiras. Ese es el problema número uno: no hablar, no confiar, no decir a alguien cuál es nuestra situación. Claro que creemos en Dios, claro, estoy sumamente convencido, yo sí que estoy convencido que todo lo que uno le habla a Dios, Dios lo atiende y le da respuesta. Pero a veces pensamos que Dios se va a aparecer: hijo mío, ya te voy a decir que vas. No, hermanos. ¿Qué tal si la respuesta de Dios es que manda algún hermano y te pregunta: Dios te bendiga, ¿cómo estás? Eso es una respuesta de Dios. Alguna vez estaba pasando por una situación difícil y yo decía: ay, Señor, si alguien me preguntara cómo estoy, si alguien me dijera, ¿me puede ayudar en algo?, yo agradecería mucho. Y a veces, hermanos, uno ignora lo que Dios quiere hacer. Porque yo quiero decirle algo en el nombre de Jesús. Estar en la iglesia es una bendición muy grande. Ese hermano que usted tiene ahí al lado es muy especial para usted y para mí. Vea, yo me he dado cuenta últimamente, no sé por qué lo he notado tanto, pero los hermanos son tan necesarios para uno, que a veces la familia no aparece por ninguna parte. ¿Y los hermanos qué? Hay hermanos que se han ido a cuidar enfermos y no es nada con usted de la familia. Pero en Cristo es su hermano, ya está trasnochando con usted. Porque son especiales. Y a veces queremos, no sé, hermanos, hay cosas que yo no entiendo, hermanos. Yo no sé qué queremos que aparezca aquí, en un ángel que se aparezca y nos diga algo, ¿no? Pero ese hermano
Dios te lo está mandando para que hables con Él, para que sientas el apoyo. La Biblia no dice, y entonces Jehová mandó 2 ángeles, el uno levantó la izquierda y el otro la derecha. No, entonces Dios mandó 2 hombres. ¿Usted quién quiere que se aparezca aquí para que le ayude? Ahí lo tiene al lado, hermanos. Él te puede ayudar. A veces no necesitas sino que alguien te escuche. Yo me he sentado a escuchar personas que tienen unos problemas así, hermanos, y yo estoy orando y yo, ¿a qué le voy a decir? ¿Y yo qué le voy? Es que yo no sé este problema tan grande. Y entonces yo le digo, bueno, hermana, no, vamos a orar al Señor, pidámosle al Señor y yo sé que el Señor le va a ayudar. Ay, hermano, gracias, eso es lo que yo necesitaba escuchar. No es más. ¿Lo dije yo? No sé, pero se lo dije. Se nos olvida la palabra cuando dice allí Mateo el capítulo 11, 28, venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera es mi carga. Pero ¿sabe qué pasa? Nosotros somos los que llevamos el yugo y la carga. Uy, qué carga tan pesada. Ay, pero entréguesela también al Señor, no la lleve usted sola. Para eso es el yugo. No sé si usted alguna vez ha visto cuando los bueyes, ¿cierto? Son los que labran la tierra. ¿Y cuántos bueyes hay? Y si se zafa un buey, ¿qué pasa? Bueno, los otros tienen, entre los dos tienen que llevar esa carga, entre los dos tienen que llevar el arado, es entre los dos. Cuando usted le entrega las cargas al Señor, las cargas se hacen más livianas. Es posible que te la quite o pronto no, pero la carga va a ser más liviana. Porque también decimos, no, es que llevo orándole al Señor una semana y no pasa. Cálmese. De pronto sí, de pronto no. ¿Qué le dijo el apóstol? ¿Qué le dijo el Señor al apóstol? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Le respondió o no le respondió? Quizá no era lo que estaba esperando de respuesta, pero le dijo que. O sea, usted va a tener ese problema ahí, pero no se preocupe, yo le voy a ayudar a llevárselo. Salmo 55, 22. Echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. No dejará para siempre caído ¿a quién? Al justo. Hablemos de David. David. ¿Qué hemos escuchado de David? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién estaba en la escuela dominical? ¿Qué hemos escuchado de David? ¿Qué hizo David? ¿Qué hizo? David. ¿Quién era David? ¿Cuántos admiran a David? Fue uno de los hombres que tuvo más experiencias con la presencia de Dios. ¿Sabe cómo dice la Biblia? Que tenía un corazón conforme ¿a quién? Al de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué tenía experiencias David con Dios? Porque en esos momentos la presencia de Dios habitaba en un arca que fue hecha por Moisés por mandato de Dios. Y David la tuvo en su casa. David tuvo el arca en la casa. Algún día la dejó escapar, pero se dio cuenta que esa arca estaba bendiciendo a Obededón. Y dijo, un momentico, esa arca tiene que volver a llegar acá. Y entonces David, gloria al Señor. Pero ese David cometió unos pecadillos. No lo vamos a hacer tan grande, unos pecadillos. ¿Y cuáles fueron? Homicidio premeditado. Adulterio. Censó el pueblo cuando no tenía que hacerlo. Pero hablemos de los dos primeros. Mató a una mujer.
mandó a matar a un hombre. ¿Y sabe qué pasó con él? Todo lo que relata él, el crudo dolor de su vida en el Salmo 51. ¿Sabe qué se le fue? Se le fue el gozo de la salvación. Nosotros leemos el Salmo 51 y lo leemos de corrido. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la... En maldad he sido formado, en pecado me consigo. Y lo leemos así. Pero ¿usted cree que David escribió ese salmo así tan sencillo? No, hermanos, yo me imagino que ese salmo fue escrito con tinta de lágrimas. Porque fallarle a Dios, hermano, es una cosa impresionantemente dura. Es posible que alguien haya aquí, quizás un servidor, que le ha fallado a Dios. Es posible que haya aquí quizás un hermano que diga, ¿para qué quiero seguir viviendo si le he fallado a Dios? ¿Para qué? Pero déjeme decirle algo especial en esta mañana. La misericordia de Dios no se ha ido. La mano de Jehová no se ha cortado. Dios nos juzga. Dios lo que hace es restaurar. Dios lo que hace es consolar. Quizás usted en esta mañana dice, pero yo, ¿por qué? Y algunos se van de la iglesia porque pecaron. Y algunos se van de la iglesia porque fallaron. Pregunta, ¿allá se va a restaurar? Eso es, ¿sabe qué pasa? Eso es como los enfermos terminales que están en un hospital y se desconectan y dicen, me voy para la casa. No te desconectes. Tú tienes que ser restaurado, es acá, no allá. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ay, hermano, y tenemos una costumbre, hermanos, que esa sí la voy a reprender, hermano. Se dieron cuenta que, aquí pasito para que no nos escuche, se dieron cuenta que la hermana falló. ¿Cómo así? Es que el líder, no hay poder en Jesús, aquí no tiene por qué estar. Entonces, ¿dónde va a estar? Este es el lugar donde Dios restaura. Este es el lugar donde vienen los pecadores. Este es el lugar donde vienen los cojos. Este es el lugar donde vienen los que hemos fallado. Este es el lugar donde Dios le da fuerzas al que no tiene y multiplica al que no tiene ningunas. Es este el lugar. ¿A dónde más vamos a ir? ¿Dónde más nos vamos a refugiar? Es este el lugar, hermanos. Que la embarró, sí la embarró, pero ¿qué vamos a hacer? Hay que ayudarle. Y usted restaure su vida y manéjese bien y vuelva a servirle al Señor. Pero a veces nos inventamos unas cosas, hermano, que no sé de dónde salen. Y resulta que David tuvo un problema bien grande. ¿Sabe por qué? Porque le habla el profeta. Y ahí es cuando David entra en un problema de depresión. Y el problema, y el profeta le cuenta una historia. Oíste, David, imagínate, te voy a contar algo aquí entre nos. Imagínate que había un hombre rico y había un hombre pobre, y el hombre rico, y le contó toda la historia. Y entonces David se llenó de ira y dice, ese tiene que morir. De verdad, David, sí tiene que morir. Estaba rojo David, me lo imagino, no lo vi, pero estaba rojo. De la ira que tenía, es que eso es injusto. Y se queda mirándole el profeta y le dice, pues David, ese hombre eres tú. Y se pasó de rojo a verde, hermanos. ¿Cuál semáforo? Y entonces dice el profeta, pero hay una buena y una mala. ¿Le doy la mala o le doy la buena? No, pues deme la buena primero. Bueno, el reino no te va a ser quitado, pero ese hijo va a morir. ¿Y sabe qué dice la Biblia? Vámonos para 2 de Samuel capítulo 12, verso 15.
Y Natán se volvió a su casa y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó a Dios por el niño y ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. O sea, se encerró allá. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra. Mas él no quiso ni comió con ellos pan. Estaba deprimido el hombre, estaba triste, estaba angustiado, estaba afligido. No comía, se encerró, no quería escuchar a nadie, estaba en tierra. Y entonces dice, ¿sabe cuántos días estuvo David sin comer? 7 días. 7 días estuvo David sin comer, esa aflicción, esa tristeza ya. Y entonces el 7º día murió el niño. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. ¿Cuánto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto? Estaba afligido, estaba deprimido, estaba triste, estaba angustiado David. Pero se sorprendieron los ancianos cuando le dijeron, David, ábrenos, el niño murió. Y dijeron, no, hermano, si estaba así cuando estaba vivo, ¿cómo se irá a poner? Y David entró, se afeitó, se bañó, se puso ropa nueva, se echó y le dijeron, buenas, ¿cómo están? Buenas, vamos a trabajar. ¿Y qué le pasó? Porque David conoce el Dios de los afligidos. Porque David conoce el Dios de aquellos que dan fortaleza y consolación en medio de la desesperación, en medio de la angustia. Otro caso que podemos ver es el caso de Job. ¿Quién era Job? Un hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Tenía hijos e hijas. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3 millones de camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísima servidumbre. Y era aquel hombre el más grande de todos los hijos del oriente. ¿Quién igual a Job aquí que tenga más o menos lo mismo? Nadie, tampoco, nadie. Un hombre rico, hermanos, tenía todo. Job era feliz, tenía criados, tenía una hacienda, tenía todo para vivir. Entonces miren, mis amados hermanos, que las situaciones nos vienen a todos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En el capítulo 2, que habían 3 amigos de Job: Elifaz temanita, Bildad suita y Zofar naamatita. Ellos oyeron todo lo que le aconteció a Job. ¿Qué le pasó a Job? Quedó con la mera ropita, hermano, la que tenía puesta. Se quedó sin hijos, se quedó lo único así medio, no es que ni valioso, le quedó la mujer. Y ahora les digo por qué. No, ni valioso, hermanos. Yo creo que Job dijo, y Señor, ¿y por qué no te la llevaste también? Y entonces dice la palabra de Dios que Job perdió todo. Y dice la Biblia que se dieron cuenta y se fueron a visitarlo para consolarle. Y dice que cuando alzaron los ojos desde lejos no lo conocieron y lloraron a gritos. Usted se imagina, hermanos, cómo estaba Job. Es que la Biblia registra que era una cosa, hermanos, él se rascaba con un tiesto y se hacía heridas, estaba vuelto nada. O sea que posiblemente ni la ropita la tenía puesta. Perdió todo, hermanos. Y dice la Biblia que Job se encerró en él mismo. Y se sentaron con él en tierra por 7 días y 7 noches. Y ninguno le hablaba palabra porque veían que su dolor era muy grande. ¿Dónde estaba Job? Ahí estaba. ¿Qué significa estar en tierra? Estar en aflicción, estar en dolor. Y ahí estaba Job, y ahí estaban los amigos. ¿Cómo estaban los amigos? Ahí.
quizás escuchando sus gemidos, quizás escuchando su dolor, quizás viendo sus lágrimas. Pero Job estaba pasando por una situación muy difícil. Y entra en un estado de depresión en Job capítulo 3, verso 11. Mire lo que dice Job para que usted entienda. ¿Por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me recibieron las rodillas y aquellos pechos para que mamase? Pues ahora estaría yo muerto y reposaría. Dormiría y entonces tendría descanso con los reyes y con los consejeros de la tierra que reedifican para sí ruinas, o con los príncipes que poseían el oro, que llenaban la plata sus casas. ¿Por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los de agotadas fuerzas. Allí también reposan los cautivos, no oyen la voz del capataz. Allí están el chico y el grande, el siervo libre de su señor. ¿Cómo le parece las palabras de Job? No son palabras depresivas. En pocas palabras digo, Señor, ¿para qué viví? Me quiero morir. El hombre que tenía todo le llegó a esa condición. De hoy a mañana, hoy era el hombre más rico del mundo y hoy no tiene absolutamente nada. ¿Qué pasa, hermanos? ¿Qué le pasó? Y dice, porque el temor que me espantaba me ha venido y me ha acontecido lo que yo temía. No he tenido paz, no me aseguré, ni estuve reposando. No obstante me vino turbación. Y ustedes saben quién era Job. Uno de sus amigos le dice, Job, en el capítulo 4, Job, pero es que me extraña, Job, tú nos aconsejabas, tú nos animabas cuando teníamos problemas y ahora estás renegando y diciendo una cantidad de cosas. Pues mis amados hermanos, en la vida pasan cualquier cantidad de situaciones. Cualquier cantidad de situaciones pasan en la vida. Y usted hoy tiene y mañana no tiene, pero ¿qué es lo más valioso que no podemos perder? Número 1, el gozo de la salvación. Número 2, la paz que Dios nos da. Número 3, la tranquilidad que Dios nos da. ¿Usted cree que Dios nos puede ayudar? ¿Sabe qué dije Job en el capítulo 6 y el verso 8? ¿Quién me diera que viniese mi petición y que me otorgase Dios lo que anhelo y que agradara a Dios quebrantarme, que soltara su mano y acabara conmigo? O sea, necesito morirme ya. Sería aún mi consuelo si me asaltase con dolor sin dar más tregua, que yo no he escondido las palabras del santo. ¿Cuál es mi fuerza para esperar aún? ¿Y cuál mi fin para que tenga aún paciencia? ¿Es mi fuerza la de las piedras o es mi carne de bronce? ¿No es así que ni aún a mí mismo me puedo valer y que en todo auxilio me ha faltado? El atribulado es consolado por su compañero, aún el que abandona el temor del omnipotente. Pero luego de que sus amigos empiezan a hablarle, sus 3 amigos lo bombardean y le dicen, Job, tienes que recapacitar, tú nos estabas enseñando, tú hablas de la omnipresencia y omnipotencia de Dios. Job, ¿qué está pasando? Habla con Dios. Y parece que Job reacciona y dice, es verdad, es verdad. Hermano querido, hoy quizás que me estás escuchando y que de pronto estás pasando por alguna prueba. Quizás consolabas a otros, quizás eras el líder más visto. Quizás era la mujer que muchos te admiraban por tus capacidades, pero hoy tus ánimos están abajo. Quizás te estás preguntando, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Prefiero morirme, dejar este mundo y dejar todo atrás. Y no importa, a veces esas personas ni siquiera piensan en su familia, no interesa nada. Porque déjeme decirle que la vida se vuelve tan insípida en un momento de esos que a uno no le interesa absolutamente nada.
Y muchos decimos, pero no pensó en los hijos, pero no pensó en esa esposa tan joven, ese esposo tan atractivo. Pero ¿por qué no pensó en ellos? Pues sencillamente porque no se piensa en nada, simplemente se piensa en uno mismo. Eso fue lo que dijo Job. Yo preferiría ahora descansar y olvidarme absolutamente de todo. Pues ahora les digo lo de la esposa. ¿Y qué le dijo la excelente esposa? Yo no sé dónde la consiguió, pero guárdanos de esa, Señor. Job, mira cómo estás. Uy, tremendas palabras de ánimo, hermanos. Uno bien deprimido. Mira cómo estás. Maldice a Dios y muérete. Y esos momentos pueden venir. Quizás en su vida pueden venir ese tipo de momentos. Que alguien te está juzgando. Pero mira cómo estás. Y la gente del trabajo te dice, pero mira cómo estás. No eras. Quizás en tu familia te dicen, mira cómo estás. Pero hay algo que entendió Job. Y Job dijo, ¿quién me diera el saber dónde hallar a Dios? Allá iría hasta su silla y llenaría mi boca de argumentos, y yo sabría que Él me entendería, que Él me ayudaría, que Él me confortaría. Yo expondría todas mis quejas delante de Él, porque Él conoce mi gemir, Él conoce mi dolor, Él conoce mi cansancio. Mis amados hermanos, Dios conoce absolutamente todo, pero yo creo que nosotros necesitamos entrar hasta la misma presencia del Señor. ¿Usted no cree que Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza? ¿Usted no cree que Dios es nuestro pronto auxilio en medio de las tribulaciones? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? Dígame, ¿qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a morir en el momento de la dificultad? ¿Nos vamos a entregar en el momento de la prueba? Absolutamente no. Debemos buscar ayuda. Hermano, no veo a nadie. ¿No ve a nadie? Mire que sí hay quien le puede ayudar. Moisés no veía a nadie, pero llegaron dos hombres y levantaron sus manos. Porque cuando levanto sus manos, Él comienza a orar en mi vida. Job no veía a nadie, pero 3 amigos de él se quedaron por 7 días y 7 noches solamente acompañándolo, y en silencio decían, Job, aquí estamos. Pero no están ellos, pero hay un pastor, hay un hermano que tienes al lado que te puede escuchar, te puede ayudar. Míralos, si estamos acompañados. Hay una esposa de pastor, creo que la hermana es psicóloga clínica, ¿es clínica? Está la asistente y te pueden dar una mano y puedes sentir que tú estás en un refugio. Y ya para terminar, quiero leer el Salmo 46 y yo quiero que usted le ponga atención a lo que escribe este salmista. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Alguien está tribulado en esta mañana? Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. Aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza, del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos, dio Él su voz y se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos
está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob.